Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Viviendo en Dallas. Yo soy Juan. Para los que no saben, yo soy realtor en la ciudad de Dallas, Texas. Y en este canal hablamos de bienes raíces y cualquier tema que los ayude a poder comprar su propiedad, bien sea que vayan a vivir allí o de inversión. Como ya saben y hemos hablado en los videos previos, hay 3 requisitos generales para poder comprar una propiedad si quieres aplicar un préstamo hipotecario. El primero es el crédito. Ya hemos hablado en videos previos, en este caso les traigo una invitada que se llama Fabiana Sánchez. Pueden ver el video acá arriba. El segundo es su estatus migratorio. Y por último, tus ingresos. Hola, recuerda, yo soy Juan. Y yo soy Ana, y ambos somos realtors en el área de Dallas Fort Worth. Si estás interesado en comprar, vender o invertir en la ciudad de Dallas, estás en el canal correcto. En este canal te vamos a enseñar lo mejor del mercado inmobiliario de Dallas, desde casas increíbles hasta consejos que te van a ser muy útiles para todo tu proceso. Recuerda suscribirte, darle me gusta y acompáñanos a descubrir juntos el mercado inmobiliario de Dallas. En tus ingresos necesitas preparar tus impuestos. Por eso el día de hoy le traigo a una invitada experta en esto. Ella se llama Victoria Vergara. Muchas gracias, ese es mi nombre y aquí estoy para ayudarles. Gracias por la invitación. De nada. Victoria, mira, primeramente quiero que le digas a las personas a quién comúnmente tú ayudas en cuanto a impuestos y que nos hables un poquito de ti. Como ya Juan Marcos dijo, soy preparadora de impuestos y mis clientes, ya que preparo impuestos individuales en su mayoría y ese es el tipo de cliente que tengo usualmente, muchos tienen la meta de comprar su casa. Y como Juan Marcos muy bien lo dijo, los impuestos son esa carta de presentación financiera que nosotros tenemos al momento de comprar casa. Y lo tenemos que ver de cierta manera como un pasaporte financiero. Y lo que diga nuestro pasaporte, de eso depende si nos van a dejar entrar o no. Y muchas personas esto no lo saben y de alguna manera sus impuestos son un obstáculo al momento de comprar su primera vivienda. Sí, Victoria, y comúnmente tú ayudas a empresas, personas, ambas. ¿Qué es lo que comúnmente tú haces? La mayoría de mis clientes actualmente son de impuestos individuales, pero también ayudo a pequeños negocios y creo que es la parte que más me apasiona, es la parte que más me gusta. Y no sé si por lo menos desde tu punto de vista te ha pasado, porque sé que también tienes como 2 profesiones, pero en el momento en que haces 2 cosas diferentes, que ves como de alguna u otra manera las 2 se juntan o las 2 tienen tantas cosas en común, ahí es como quien dices, aquí es, ahí me gusta. Y me pasa mucho por la parte del crédito, de los negocios y la parte de los impuestos. Y básicamente cuando uno es emprendedor, en los pequeños negocios es donde las 3 cosas se unen. Cuando Victoria habla de que tengo 2 profesiones, para los que no saben y no sabían previamente, nunca lo había dicho en otros videos, es que yo hace 5 años era preparador de impuestos, que es en un tema que también estamos hablando hoy y quizás también vaya a ayudar en todas las preguntas que comúnmente ustedes nos hacen, que las tengo acá y se las voy a preguntar a Victoria. Bueno, sí, como tú dices que mayormente te gusta ayudar a las personas con impuestos personales. ¿Qué errores ves comúnmente cuando las personas van a comprar su vivienda por primera vez y no saben? Cuando una persona te llega, mira, quiero comprar la vivienda por primera vez y no sé cómo empezar. O sea, no diría yo como errores, sino más bien por dónde ellos deberían empezar cuando quisieran llenar sus impuestos, no saben nada de bienes raíces y llegan a ti. Bueno, la planificación es clave porque una de las primeras cosas que siempre te van a pedir es tu historial de los últimos 2 años. Y básicamente estamos hablando de tus últimos 2 años de declaración. Entonces, si ahorita están planeando comprar vivienda, es importante que sepan que los últimos 2 años de sus impuestos van a ser observados como parte de sus ingresos. Y es allí donde deben de saber muy bien qué significa la documentación que van a presentar en sus impuestos, porque a veces también no es solo aprovechar los créditos fiscales que tengas, no es aprovechar tal vez cómo estés presentando tus impuestos, sino que realmente a veces tus impuestos dicen una cosa o parecen una cosa cuando realmente la realidad es diferente. Sí. Y lo veo mucho más que todo en los pequeños negocios o en las personas que son empleados por cuenta propia. Es donde más se pueden ver situaciones donde el beneficio que tienen o la carta de presentación que tienen en sus impuestos no les ayuda mucho al momento de entrar a lo que es la aplicación para tener su primera vivienda y todo eso. Sí, ahí me salieron 2 preguntas de todo lo que dijiste. Una es que muchas de las veces los clientes te dicen, mira, yo quiero que me devuelvan lo máximo posible. Sí, sí. Sí, es una de las preguntas y digamos que es como una de las cosas con las que tenemos que vivir día a día. Incluso, bueno, hace 5 años te tuvo que haber pasado. Pero realmente no funciona como utilizar y manipular un sistema o como que voy a jugar con esta calculadora a ver cómo es la mejor forma de yo obtener un reembolso. No funciona de esa manera. Y si hace minutos yo decía, por ejemplo, que
los impuestos son tu pasaporte financiero, básicamente es allí donde tenemos que ver, ¿realmente tú estás buscando un reembolso? Si te reembolsan porque de alguna u otra manera te retuvieron más impuestos de lo que debían, chévere, está todo bien. Pero la cuestión realmente es, ¿por qué siempre hay que esperar un reembolso si cuando tú estás buscando presentarte bien financieramente, tú tienes que demostrar que tú generas lo suficientemente bien como para poder optar para un préstamo de negocio, para un préstamo de hogar o para préstamos grandes o incluso un vehículo? Sí, eso quiere decir que no solamente es para una propiedad, sino que también para tu vida financiera diaria, para cualquier préstamo que quieras obtener. Y obviamente cuando se trata de una propiedad de bienes raíces, un poquito más complicado, pero también hablamos de eso. Totalmente, todo se deduce a que estos son préstamos importantes. Y son, como quien dice, los préstamos más importantes que podemos tener en nuestra vida, porque la primera meta es tener la casa, luego cambiar el auto y así sucesivamente. Entonces, si los préstamos más grandes a los que queremos optar son simplemente préstamos, veámoslo de esa manera. Cuando tú estás aplicando, incluso hasta para una tarjeta de crédito hoy en día, te pueden pedir tu última declaración de impuestos para confirmar los ingresos que tú tienes, para darte el límite o el incremento del límite que tú quieres. Entonces, si vemos de esa manera que los impuestos son nuestra carta de presentación para dar fe de que sí generamos lo que esperamos o lo que tenemos generando años atrás, es entonces allí donde debemos decir, vamos a tomarnos en serio los impuestos. Sí, por eso es bueno que sepan que no siempre tienen que tener un máximo reembolso, porque muchas veces obtener un máximo reembolso puede ser negativo cuando quisieras aplicar una propiedad. Y como Victoria dice, si es un reembolso porque tuviste algún crédito fiscal de por niño o te dieron en la W2, te dedujeron más de lo que tienen que deducirte, no hay problema. El problema está cuando quieres un máximo reembolso y como por ejemplo, que es la segunda pregunta que quería hacerte, cuando eres empleado independiente. Como tú me dijiste ahorita mismo, se necesitan los 2 últimos años de antigüedad laboral. Una cosa es cuando eres empleado independiente y otra cuando eres empleado W2. Sí, son 2 escenarios muy diferentes. Y por ejemplo, a veces en los impuestos obviamente hay una forma muy específica que es donde demostramos nuestras ganancias y nuestros gastos. Ahora, allí podemos aplicar deducciones que indirectamente no vemos reflejadas en el día a día, como el Home Office Deduction o, por ejemplo, la depreciación de un activo o la depreciación de un vehículo. Entonces, este tipo de deducciones te pueden ayudar a optimizar tus impuestos, pero no te van a afectar, por ejemplo, al momento de hacer un contraste con tu estado de cuenta bancario, que a veces los impuestos y los estados de cuenta bancario en conjunto van a suplementar lo que es la aplicación que vas a realizar, ya sea para el préstamo de la casa o cualquier otro tipo de préstamo importante, donde a veces todo tiene una correlación y esa correlación es la que va a ayudar a que le dé sentido a la aplicación y a lo que quieres realmente demostrar. Esas deducciones son todas excelentes. Ahora, es perfecto porque es allí donde está como el incentivo de ser emprendedor, pero realmente a veces hay deducciones que ya entonces es allí donde decimos realmente hasta dónde quieres llegar con tu negocio o qué tan rentable es tu negocio, porque después de todo eso es lo que tiene que decir tus impuestos. Sí, y que no está mal que hagas deducciones porque es normal. Si eres empleado independiente puedes hacer las deducciones reales, pero el problema está cuando quieres hacer deducciones que realmente no están. Sí, exactamente. Cuando no están esas deducciones y aparte si no hay algún comprobante que las pueda avalar a futuro si hay una auditoría. Y además también está la lógica. Seamos lógicos todos al momento de hacer los impuestos. Si tú tienes un negocio que, por ejemplo, ingresa o genera $80,000 en ventas, pero va a generar $70,000 en gastos, básicamente lo que tienes es un flujo de caja. Claro. Tienes un flujo de efectivo. O, por ejemplo, si tienes tantos años haciéndolo, la pregunta lógica sería, ¿por qué lo haces si no te genera dinero? ¿O por qué lo sigues haciendo si no te deja dinero? Y es allí entonces incluso para el auditor el que puede ser una bandera roja al momento de revisar tus impuestos. Y cuando hablamos de auditoría, no sé, se me viene a la mente, no sé si tú sepas, tú sabes como que qué porcentaje en estos momentos son auditados los ciudadanos americanos o las personas residentes en Estados Unidos o no. No tengo la cifra exacta, pero sé que en estos días leyendo un poco y actualizándome sé que la cifra es alta. Y de hecho, las auditorías siempre van más que todo orientadas a las personas que tienen un profit and loss, que son las personas que tienen un trabajo por cuenta propia, porque básicamente este país nos permite hacer muchas cosas, digamos, por buena fe. Y muchas veces se aprovecha, exacto, sí. Se aprovechan del sistema y piensan que quizás en el primero, en el segundo, en el tercero, y quizás en 5 años no pasa nada, pero cuando te hagan una auditoría se van por las
que hiciste anteriormente. Totalmente, y lo van a ver y al momento de comenzar a revisar es donde todo se va a caer. Entonces, sé que ahorita la estadística es grande y la mayor estadística está allí, en las personas que tienen un pequeño negocio o tienen algún profit dentro de sus impuestos. De hecho, es la forma más auditada, eso sí sé que es así. Sí, y lo digo porque también la mayoría de mis clientes son latinos y aquellos que trabajan de forma independiente no tienen como ningún tipo de contabilidad, sino que todo lo hacen al cálculo. ¿Tú piensas que realmente se puede hacer el cálculo o no? No. Y de hecho, parte de ser emprendedores, sé que al principio es como aprender a tener todas las responsabilidades que eso lleva. Incluso hasta a mí me pasó, siendo honesta. Al principio yo sabía que yo ganaba, que yo generaba, pero tal vez no tenía la claridad o las cifras exactas. Y eso solo se puede tener si llevamos un control de los gastos, de los ingresos y de todo. Y sé que es un poquito difícil adaptarse, pero es cuestión de que uno busque la forma más cómoda o el sistema más cómodo. Sí, cuando tú dices más cómodo, por ejemplo, sé que hay personas que quizás hacen una contabilidad mensual, hay otras que la hacen anual. ¿Qué es lo que tú recomiendas en este caso? Porque muchas veces las personas que van comenzando y son independientes no tienen como el suficiente dinero para contratar a una persona para que le haga una contabilidad mensual, pero piensan que no tienen que hacerlo, pero sí deben hacerlo, aunque sea anual. Sí, sé que a veces el pensamiento de decir todavía no tengo que contratar un contador, a veces es directamente asumido como tampoco tengo que llevar contabilidad, pero no es la realidad y creo que eso es lo que me estabas queriendo decir y es verdad. Puede que no necesites un contador actualmente porque tal vez tu nivel de transacciones no es tan grande o incluso alguien que mensualmente haga un track de todo, pero sí es 100% recomendable siempre llevar un control de todos los gastos. Ahora, siempre es fácil buscar, por ejemplo, la manera más flexible de hacerlo. Ejemplo, lo que yo hacía al principio era utilizar siempre la misma cuenta. Pero sí, yo siempre utilizaba la misma cuenta para registrar allí todos los gastos y siempre que me iban a hacer un depósito siempre lo registraba allí. Y así era más fácil para mí saber que cuando yo quisiera el registro ya iba a estar porque el banco me lo da. Y ya posteriormente entonces saber si yo iba a enlazar eso con alguna plataforma externa, como QuickBooks o por ejemplo yo simplemente iba a imprimir mis statements y yo iba a revisar. Pero lo principal es saber dónde buscar la información, que a veces cuando le pregunto a muchos emprendedores pasa, o a muchos realtors como tú, a veces pasa que cuando les pregunto no saben ni por dónde empezar a buscar la información porque no la tienen al menos en un mismo sitio. Exacto. Entonces, al menos llevarlo todo concentrado en un mismo lugar y poder desde allí saber dónde rastrear. Sí, y otra cosa es que, por ejemplo, en otros países comúnmente uno contrata a un contador, que es la palabra que las personas piensan que es el que te va a ayudar a hacer todo este tipo de procesos. Pero acá en Estados Unidos es un poco diferente porque también hay otras personas que también te pueden ayudar. Cierto. ¿Qué no puedes decir sobre eso? Cierto. Bueno, respondiendo y complementando esta pregunta y la anterior, porque creo que no te respondí parte de la anterior, es que al principio, además de tener todo en un mismo lugar, es muy recomendable también que, por ejemplo, al menos cada 3 meses miremos nuestras finanzas y todo esto depende de la cantidad de transacciones que vayamos a tener. Si tienes muy pocas transacciones, lo puedes mirar cada 3 meses. Si tienes un cierto volumen de transacciones, lo más recomendable es mirarlo mes a mes. Pero todo depende realmente de qué tipo de negocio es o, por ejemplo, de qué tanto sea el volumen de transacciones que se tenga. Determinar si tiene que ser semanal, quincenal, mensual, trimestral, cada 6 meses. Pero usualmente cuando tengo clientes que van comenzando en su pequeño negocio y por ejemplo están apenas registrando su compañía, como también ofrezco el servicio, apenas abre la compañía, de una vez una de las cosas que le digo es por favor lleven los gastos personales y los gastos de negocio aparte. Separados, sí, que es muy común en las personas latinas. Sí. Que quieren porque tienen una empresa, como eso también es de ellos, van a, ejemplo, a un automercado y utilizan la de la empresa. Van a comer, utilizan la de la empresa, que no está bien, porque están mezclando las cosas y le estás quitando como, acá le dicen creo que el velo corporativo. Correcto. Y luego si tienes algún problema, una demanda, por allí es que se va a ir la parte contraria, en que quitarte ese velo corporativo y así te demandan completo. Totalmente, o sea, y básicamente lo único que te está brindando tu LLC, que es protección legal, la estás destruyendo al unir los gastos personales y los gastos de negocio. Entonces, por favor, no lo hagan si están comenzando con su pequeño negocio. Sí, y de hecho, si el banco te pide sobre tu LLC, tu estado de cuenta, vas a ver, ni ellos van a entender porque es un desastre el que tienes. Entonces, sí, una de las cosas principales si eres independiente es que tengas las 2 cuentas separadas, exacto. Sí, totalmente. Y ya dependiendo del volumen de transacciones, entonces allí ver
realmente que cada tiempo lo van a revisar y, digamos, a conciliar también. Muchas personas, por ejemplo, dentro de nuestro rubro, por ejemplo, en la parte de impuestos ofrecemos un servicio muy completo porque podemos ayudar a aperturar la compañía, darle seguimiento a reportes anuales, ayudar a llevar la contabilidad, pero usualmente no es recomendable pagarle mensualmente a una persona que te lo lleve de forma mensual si realmente tus transacciones al mes son 20, 30 transacciones. Eso lo puede llevar el cliente por sí solo. Ya sería correcto migrar a alguien que le ayude de forma mensual o trimestral cuando ya considere que es un volumen de transacciones que realmente no pueda manejar. Ok, cuando hablamos, como me estás diciendo, mensual o trimestral, impuestos estimados. Muchas de las personas no lo hacen. ¿Qué piensas tú de eso? De que cuando uno trabaja como independiente, las personas no están pagando los impuestos, sino que lo tienen que pagar a final de año completo. Pero la IRS te permite hacer impuestos estimados. Esto no significa que tú vas a realizar los impuestos, sino que vas a pagar estimadamente y al final de año, si quedaste debiendo, de eso se lo van a restar. ¿Qué piensas tú de los impuestos estimados? Porque muchas de las personas no lo hacen. Yo pienso que hay que hacerlos. Obviamente el primer año es entendible que, incluso hasta el segundo año es entendible Exacto. que, bueno, no lo hagamos, que por planificación, por adaptabilidad también. Pero sin duda no tenemos que pensar, porque es también parte de la cultura que tenemos, porque llegamos a un sistema nuevo, pensamos que por tener 1099 o que por tener un trabajo por cuenta propia, pensamos que pagamos impuestos al finalizar el año, pero no es la realidad. La responsabilidad es hacerlos durante el año y no esperar a que termine ese año. Como dice Juan Marcos, la idea es pagar impuestos estimados, y para eso tenemos, por ejemplo, nuestra declaración anterior, que puede ser una buena referencia, o en base a lo que estemos haciendo en el año, estimar un monto y ya más bien, si hay una diferencia al cerrar el año fiscal, pagarla al momento de la declaración de impuestos, pero no obligatoriamente tenemos que esperar a declarar para pagar esos impuestos. Aparte de que de esa manera podemos también tener el hábito de entonces comenzar a hacer otras cosas fiscalmente, que ya es la planificación, y obviamente ya ahí estaríamos hablando de mucha más organización, pero obviamente eso le va a ahorrar al cliente a lo largo del tiempo muchas cosas, porque inclusive después de cierto tiempo que siempre lo estés haciendo de esa manera, puedes estar expuesto a multas e intereses. Entonces, mejor si están en su primer año, en su segundo año, ya es hora de que comiencen a empezar a hacerlo de forma regular durante el mismo año fiscal. Sí, que de hecho por ley ellos tienen como un programa de cuando tú tienes que hacer el pago trimestral estimado de esos impuestos. Exacto. Y que por eso está. De hecho, a mí uno de los años me penalizaron por no hacer impuestos estimados sabiendo que iba a ser por encima de cierto umbral. Entonces, sí, tienen que hacerlo porque también te pueden multar si te pasa de cierto umbral y si el IRS quiere tener eso en cuenta. Hay un calendario que maneja el IRS para nosotros saber que cada tanto tenemos que pagar cada trimestre. Entonces, por ejemplo, en los primeros 15 días de enero debimos haber pagado los últimos 3 meses del año anterior y así sucesivamente. En abril tenemos que pagar los primeros 3 meses de este año. Entonces, así va corriendo más o menos y sí hay que hacerlo. Si ellos manejan una planificación trimestral, es porque trimestralmente, así no sepas cuánto es lo que debes pagar, al menos debes pagar un estimado. Exacto. Bueno, aquí tengo las preguntas que comúnmente me hacen. Aquí las vamos a discutir Victoria y yo. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas que comúnmente las personas se hacen y que también clientes me las han hecho, y por eso te las voy a hacer a ti para que nos hables un poquito a profundidad de esto. La primera sería, ¿comprar una casa realmente ayuda a pagar menos impuestos o es un mito? Depende. ¿De qué depende, Victoria? Depende, realmente depende, porque ¿qué ocurre cuando compras tu primera casa? Durante los pagos que estás realizando, hay parte del pago que son intereses y el resto de los va a la base del préstamo que te están haciendo. Esos intereses luego llegan en una forma y esa forma es la que muchos dicen, tengo que colocar los intereses de la casa para pagar menos. Creo que se llama 1098, ¿cierto? Sí, 1098. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente en este momento? Que esa planilla o esa forma muchas veces puede ser solo informativa para nosotros determinar cuál es la mejor deducción a tomar. Porque tenemos la deducción detallada, que es donde incluiríamos este monto, y tenemos la deducción estándar, que es la que de por sí nos dan por nuestro estatus civil. Ahora, veámoslo en un ejemplo básico.
te llega una 1098 por un monto de $11,000, por ejemplo, que es probable y es posible. Y eres casado. Y pongamos que, por ejemplo, ahora eres casado o incluso una persona soltera. En ninguno de los dos estatus va a ser beneficioso utilizar esto únicamente como una deducción, a menos que tengamos otras cosas como caridades, regalos y ese tipo de cosas que hacemos que califiquen, porque no todo califica, que podamos sumar y que dé más de la deducción estándar que nos vayan a dar. Básicamente nosotros tenemos por default la opción de escoger qué deducción es la que más nos conviene. Si nos conviene más la detallada o la estándar, ya depende realmente del escenario. Pero por ejemplo, para terminar el ejemplo, si es una persona casada, para este año es alrededor de los $30,000. Y si es una persona soltera, es $15,000 que te los dan sin tener que tener algún recibo, sin tener que tener algún comprobante. Ya por sí solamente estar declarando impuestos, esos primeros $15,000 o $30,000 van a ser libres de impuestos. De impuestos federales, pero... Cierto, de impuestos federales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con este interés de la casa? Que si no tienes algunas otras deducciones que califiquen, al final el monto contra la deducción estándar no te beneficia. Es preferible hacer la estándar y continuar con esa. Sí, que la realidad es que o muchos realtors o cualquier persona en bienes raíces te habla de esto, como que si tienes una casa propia vas a pagar menos impuestos. Y realmente si hay 100 personas que tienen una casa propia y van a hacer los impuestos, quizás el 95% hace deducciones estándar. Entonces quizás podríamos decir que es un mito de que pagan menos impuestos. Es más mito que realidad, es una pequeña posibilidad. Y realmente, volvemos a lo que estábamos diciendo hace rato, para poderla aprovechar tienes que planificarte. Exacto. Entonces, si no está en la planificación, no la vas a poder aprovechar. Ahora, también puede que se abra la pregunta al hecho de comprar casa como inversionista. Y ahí es diferente. No estamos hablando de la deducción estándar o detallada, estamos hablando más bien de depreciar un activo. Ya es totalmente diferente y son más bien estrategias fiscales. Es otra cosa. Pero no es como que cualquier realtor que esté interesado en vender, Juan Marcos, no es así. Para que lo sepan. No es así porque incluso es mi realtor, confío 100% en él. Pero básicamente si un realtor quiere, por ejemplo, digamos el tema de las redes sociales, porque no digo que todos los realtors tengan eso. Sí, o tener un enganche. Sí, a veces es como por llamar la atención en las redes sociales, es lo primero que te dicen, pero la realidad y la información detrás de eso es otra cosa. Entonces, sí puede ayudar, pero no siempre es como que algo como que cae del cielo o que directamente lo vas a poder aplicar. Sí, y como dijiste ahorita, cuando es tema de inversión es otra cosa. Aquí podemos hablar ahora de esa pregunta. Cuando es tema de inversión, ¿en qué te ayuda tener una casa? Tú hablaste de depreciar, pero ¿qué otra cosa? O sea, en tus ingresos, si tú eres una persona normal. Cuando hablo de una persona normal es que trabajas con W2 y tienes 2 propiedades de inversión. ¿Qué puedes hacer allí? O sea, ¿realmente eso sí te va a ayudar o no te va a ayudar? En muchas ocasiones el escenario es muy óptimo porque básicamente tener un activo que tú lo puedas utilizar ya sea para renta a corto plazo o a largo plazo son diferentes estrategias, todos tienen un beneficio, pero de por sí cuando ya comienzas a estar sobre un umbral o sobre un monto de ingresos, lo más óptimo es comenzar a buscar la manera de que no todo quede básicamente retenido, digámoslo así, sino que a través de las mismas estrategias o de los mismos incentivos o de las mismas opciones que tenemos dentro de la normativa del IRS, por eso se llaman estrategias fiscales, podamos de alguna manera ahorrar en impuestos. Y es allí donde entonces ya se toman en consideración activos para depreciarlos que usualmente sí suelen ser de escenarios fiscales. No sé si, por ejemplo, muchos clientes te han llegado o en esa época, habían clientes que, por ejemplo, te decían, mira, vi este video de compra una casa, vive 2 años, véndela y luego compra otra. Ese video que vemos muchas veces por allí está muy complementado por la parte fiscal, porque básicamente hay una regla que dice que si tú vives 2 años... por los últimos 5 años, creo, ¿no? Hay una regla que indica que al menos si fue los 2 años tu vivienda principal, parte de lo que tú generes cuando la vendas puede ser deducido de impuestos o puede ser considerado para lo que es el pago de impuestos, pero todo se define a, por ejemplo,
ver el escenario, porque no todos los escenarios son aplicables. Exacto. Y la ley, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, a veces cambia. Yo de pronto estoy diciendo 2 años porque es mi conocimiento más cercano, pero, ejemplo, desde el año pasado estamos viviendo muchos cambios en esta temporada porque salió una nueva ley que es el One Big Beautiful Bill Act, y esto trae muchos cambios para todas las personas que vamos a declarar impuestos. Entonces, sí se puede aprovechar sin ir a otros temas, pero básicamente es todo planificación y estrategia. Y que son otros tipos de ingresos. Estos son ingresos pasivos y muchas veces no pagas todos los impuestos que pagas cuando son ingresos activos, ¿cierto? Exacto, es muy diferente. Y cada escenario fiscal es diferente. Por ejemplo, en estos días tenía un cliente con el que estaba consultando más o menos cómo era su escenario de declaración. Y el cliente me manifestaba que obviamente no quería pagar tanto en impuestos. El cliente generó de forma independiente el monto de $76,000, si mal no recuerdo. No tengo que ser muy exacta, pero generó un monto alto. Cuando tú generas ese tipo de ganancias de forma independiente, sin tener muchas deducciones, básicamente vas a tener que pagar impuestos. No puedes pasar desapercibido. O la inventa, las deducciones para no pagar. Bueno, en ese caso no las invento porque no tenía, y básicamente las que pudimos aplicar, que sí pudimos aplicar algunas, básicamente aún tenía que pagar un monto más o menos de $9,000. Y es ahí donde entonces pensamos a buscar un poquito de lógica. Y decimos, bueno, él me manifestaba cómo es que los ricos aquí no pagan impuestos. Y yo le digo, tal vez no pagan impuestos, pero tienen para invertir. Y entonces al momento de invertir se ahorran en impuestos, pero igual necesitas tener el manejo o el flujo para tú decir, en vez de utilizar los $9,000 para pagar impuestos, tal vez voy a buscar un poco más, compro una propiedad, la deprecio, etcétera, etcétera. Pero al final es el juego del dinero, y es también importante que al momento de hacer estas cosas tengamos mucho conocimiento fiscal o tengamos a alguien de la mano que sepa cuáles son nuestros objetivos para podernos apoyar de esa manera. Sí, cuando hablas de eso de las deducciones, he escuchado que, por ejemplo, grandes empresas aquí en Estados Unidos lo que hacen es que cuando ellos ven que tienen un ingreso considerable, ellos a final de año hacen una contabilidad de qué material o equipos necesitan antes de que cierre el año fiscal y poder invertirlo y luego depreciarlo ese mismo año, y así bajan la carga fiscal, según lo que he estudiado. Sí, claro, porque estás comprando, por ejemplo, algo que vas a utilizar al siguiente año fiscal. Y es invertir en material y cosas que vas a hacer para tu propio negocio. Entonces es una forma de invertir. Y yo creo que ahí es que está la maravilla de ser emprendedor o de tener un negocio, y de buscar la forma de cómo buscar que el dinero siempre se quede de alguna manera legal contigo. Incluso, ¿cómo lo aplico yo? Yo lo aplico comprando el software de impuestos del siguiente año al terminar la temporada. Yo lo compro y ya básicamente es un gasto que estoy haciendo en ese año, pero lo voy a utilizar al año siguiente. Sí hay maneras de aplicarlo siempre en uno que otro, todos los tipos de negocios. Sí. Ahora vamos con otra pregunta. Si una persona vende su casa y obtiene una ganancia, ¿siempre tiene que pagar impuestos por esa ganancia? Creo que hablamos un poquito de eso anteriormente. Sí. Y la palabra es depende. Exacto, depende de cómo haces la venta, cómo te planificaste para la venta, y ver entonces qué reglas cumples y cómo lo puedes efectuar. Pero si lo haces bien, no deberías... Sí, la gran mayoría no, porque tiene como su umbral máximo y creo que es 250,000, ¿cierto? Sí. Vamos con la siguiente pregunta. Para solteros, 250,000. Exacto, 250,000 para solteros, y si es casado, 500. Ajá, correcto. La siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante separar las finanzas personales de las del negocio? Como hablamos en el inicio del video. Organización y claridad. Son 2 palabras claves que debemos tener en este negocio. Si algo he aprendido es que este país nos da muchas oportunidades, pero al momento de ser emprendedores siempre tenemos que tener muy claras nuestras finanzas, porque si no las tenemos, tal vez veamos los frutos, sí los vamos a ver, el dinero va a entrar en nuestra cuenta, pero va a haber un punto donde no vamos a saber a dónde está yendo el dinero y no hay control sobre eso, y puede generar, por ejemplo, $18,000 en ventas, pero si estás gastando 17,000 y no sabes a dónde está llegando, si no lo estás invirtiendo, por ejemplo, en conocimiento, o no lo estás invirtiendo en lo que de verdad importa para tu negocio, y no mides tal vez tus gastos personales, entonces no sabes a dónde va el negocio, y lo ideal es que el negocio crezca y sea perdurable y sostenible en el tiempo. Sí, que para eso contratas tú, en este caso, la persona que te va a preparar los impuestos y te va a hacer una contabilidad para ver qué utilidad tú tienes al final de año. Pero ¿cómo vas a ver la utilidad si estás mezclando todo? Son retiros que no tienen que ver con el personal, entonces es totalmente un desastre. Sí. Y vamos desde lo sencillo de negocios tan sencillos como, por ejemplo, la venta de comida, que es muy común entre nosotros los latinos. No hay mejor comida que la latina. Pero realmente la cosa es que
se presta mucho para hacer una compra y no sabes cuánto tomas para tu casa y no sabes cuánto tomas para el negocio. Y es allí donde tenemos que tener el control de saber separar. Y a veces podemos aprovechar, sí, porque entonces allí es donde entran muchas confusiones, de que, por ejemplo, el pequeño dueño de negocio puede tener, por ejemplo, una tarjeta de crédito de negocio y puede aprovechar para incentivos y todo eso, puede aprovechar a hacer las compras de allí. Pero siempre tener muy claro qué es de tu negocio y qué no, para que puedas de alguna u otra manera siempre estar conciliando o poder estar llevando las finanzas reales de tu negocio. Y es lo que te va a decir realmente cómo es tu ganancia neta y qué medidas debes tomar, y te va a permitir inclusive prevenir las épocas bajas, donde por alguna razón, si es por ejemplo, un negocio que tiene temporadas bajas y altas, establemente durante el año tú puedas decir, siempre voy a generar lo mismo, porque puedo tener metas y cuando maneje mis cifras, todo es probable y todo es posiblemente planificable, y de esa manera es que el negocio va a ser sostenible. Sí, y otra cosa es que estaba viendo una noticia, que lo había hace bastante tiempo, no sé si todavía estén los mismos parámetros, es que de 10 LLC que se crean en Estados Unidos, 7 cierran antes del primer año, 2 cierran luego de 5 años y solo una logra estar más de 10 años. Y es quizás eso, la organización Sí. de las personas que tienen pequeños negocios. Sí, y que abrir la empresa, tal vez aquí es muy sencillo al momento de saber que lo puedes hacer en línea desde la comodidad de tu casa. Sí, creo que es lo más fácil que hay. Totalmente, pero realmente la cuestión es ¿por qué la vas a abrir? ¿Qué es lo que realmente tiene sentido? Si estás formalizando tu negocio, eso requiere que lo que está detrás sea formal. Y una cuenta de banco formal de tu negocio no puede tener compras de Shein, de Temu o gastos muy personales, a menos que se vaya a comprar en Shein, bueno, los uniformes, algo así, pero tiene que Exacto. haber un sentido ordinario y necesario, que de hecho esa es la clave que utiliza el IRS para poder hacer deducciones. Un gasto ordinario y necesario del negocio es allí donde cabe la lógica que debemos de aplicar, y no importa salir realmente con 2 tarjetas, siempre tenemos un lugar donde guardamos todas nuestras tarjetas. ¿Vas a comprar algo para el negocio? Pagas con la de negocio. ¿Vas a comprar algo personal? Paga con la personal. Hay que saberlo separar. A veces no entiendo cómo es tan difícil, pero sí sé que es difícil. Pero creo que desde el principio lo tuve tan claro que se me hace fácil separarlo. Pero cuando al cliente no se le hace fácil separarlo, desde el inicio es importante decirle, ¿quieres que tu negocio crezca o no? Y es allí donde se lo toman en serio. Es como que les da un shock y dice, sí quiero. Y entonces le dices, tienes que separar las finanzas sí o sí. Porque si no, fácilmente le puedo preguntar al cliente y le digo, ¿cuánto generas en ventas al mes? Y va a quedar pensando, como unos no sirve. Al banco no le sirve que tú estimes. Sirve que estimes para algunas cosas, pero cuando tú estimes ellos van a ver tus movimientos. Entonces una cosa tiene que ir con la otra. Sí, cuando mezclan sus cosas en el banco, muchas veces el contador le dice, mira, ¿en qué gastaste esto? No me acuerdo. Obviamente, fue hace un año, entonces tiene que ser inventado, porque no hay de otra, no te acuerdas de lo que estás haciendo. Totalmente. Y de verdad es muy importante separarlas. Aparte de que queremos formalizar el negocio, es muy sencillo hacerlo desde la comodidad de nuestra casa, registrar la LLC, pero si al final lo único que te permite tener la LLC es protección legal y formalidad, entonces vas a estropear lo único que te brinda, digamos así, diferencial desde el inicio. No es necesario. Sí, vamos ahora con otra pregunta. ¿En qué puntos recomiendas pasar de un Schedule C a una corporación S? Depende del momento, del tipo de negocio, pero usualmente, y creo que lo manejan mucho a nivel estadístico, cuando tienes cierta cantidad de ganancias netas en adelante, que ya tal vez no puedas hacer otras deducciones. Ejemplo, digamos, pueden ser alrededor de unos 60,000 en adelante, pero siempre es importante algo muy clave, porque tú puedes estar generando ese dinero y tal vez ya aplicaste todas las deducciones posibles y ya tal vez no tenga más para deducir, pero realmente es que tu negocio o la forma en que llevas las finanzas de tu negocio, y volvemos a lo mismo, sea sostenible como para poder llevar lo que es la responsabilidad de una nómina y de poder llevar eso de forma consecuente y estable en el tiempo, porque eso no deberías de poder separar o no debería detenerse después de una vez se inicia. Y una vez comienzas a declarar como una S Corp, tienes que hacerlo consecutivamente por 5 años.
no puedes regresarte. Entonces luego tendrías que evaluar la necesidad de cerrar esa empresa para abrir otra. Entonces el momento de dar el paso, más allá de las ganancias netas que tú puedas generar, va muy de qué tan estable es tu negocio y qué tanto tiempo puedes sostener una nómina. Sí, de hecho que las LLC son mucho más fácil de operar en cuanto a impuestos, se agregan los impuestos personales y ya, si es un miembro. En cambio, la corporación es un poco complicada. Como dices tú, tienes que tener un salario, incluyendo a los dueños, tienes que tener esos tipos de gastos y tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, Exacto. si no eres organizado, no es nada vas- recomendable, como dices tú, una corporación esa, ¿cierto? Sí, primero para el lado del cliente obviamente va a ser mucha más responsabilidad porque va a llevar una nómina oficialmente. Y dinero. Y dinero, exactamente. Y aparte, para el lado de la preparación de impuestos, para mi lado, es obviamente una preparación de impuestos muy diferente y requiere también mucha dedicación y requiere también una cierta cantidad de trabajo. Y va a ser más caro. Y va a ser más costoso, sí. Pero la realidad es que a lo que quería ir es hacer mucho más serio tu negocio. Entonces, es allí donde hay que mirar. ¿Estás realmente preparado para dar un paso más en tu negocio? Sí, ok, hazlo, lo puedes hacer. Pero va más de eso que de lo que publican siempre con que sean las ganancias netas y ya. Sí. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué riesgos existen al no pagar impuestos estimados durante el año? Igualmente, hablamos de eso en el inicio. Yo adelantándome. Bueno, básicamente las penalidades y las multas ocurre. Bueno, tenemos un caso aquí en vivo directo. A Juan Marcos le pasó. Y es básicamente eso. Pero si lo vemos de otra manera, pagarlo antes hace que al menos al final del año, cuando te digan el monto, no sea, de alguna u otra manera, psicológicamente no es tan doloroso. Exacto. Porque ya lo hiciste adelantadamente. Y eso también hace que de alguna u otra manera, si lo puedes pagar antes, significa que te estás llevando las finanzas de tu negocio de mejor manera. Porque y que la de hecho, a mí me pasó y yo hice impuestos estimados. Hice por debajo de lo que debía hacer. Entonces O no sea, es que no hice, sino que hice, pero hice por debajo. Porque como que tiene cierto requisito, ¿cierto? De que si tú haces este tipo de impuestos estimados y el año siguiente tienes como que hacer el 100% de lo que debiste el año pasado. Exacto. O no. Entonces Sí. yo no hice eso. O sea, por ejemplo, en tu primer año, dentro de todas las hojas que tenga tu declaración de impuestos, va a estar una hoja que calcula tus impuestos estimados para el siguiente año si vas a seguir con la misma actividad. Lo ideal es que si lo vas a hacer el siguiente año, sea al menos ese monto o más, pero no menos. Exacto. Y como yo lo hice menos, me Sí, cobraron querías por cumplir allí. con la responsabilidad, pero no sabías No, que total. el monto también era Exacto. importante. Sí. Ok, nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Tener una LLC permite deducir absolutamente todo? Bueno, depende del punto de vista que lo vean. Y es si quieres deducir los 300 que te cobra el Estado, te permite deducir esos 300. Pero básicamente lo único que aporta una LLC es la parte de la responsabilidad a nivel legal. Ahora, ¿qué puedes deducir con una LLC? Lo mismo que puedes deducir como cuando eres sole proprietor. Ahora, que obviamente cada vez que formalizas más tu negocio, obviamente todo lo que puedas llevar va a lucir más formal o va a lucir más profesional, es diferente. Pero lo que se llama deducir no funciona solo por tener una empresa. Sí, y hay personas que... Una vez una persona me dijo, Juan, yo abrí una LLC o una LLC en inglés porque yo quiero moverla, tener movimientos, pero lo utilizo como si fuese personal y al final de año yo no declaro nada. O sea, ¿eso está bien o no? Porque él me dice, yo no trabajé con esa empresa, pero metiste ingresos de... bien sea de donde sea que vienen, tuvieron depósitos en tu cuenta. Entonces, ¿eso está bien o está mal? Que crees una LLC para crear este tipo de historia, pero al final de año no estés declarando. O sea, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, básicamente vamos como a la realidad y a las cosas que deben pasar en el funcionamiento normal de un negocio. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, yo soy partidaria de entender o establecer el hecho o la diferencia entre mover dinero y generar dinero. Un ingreso se declara, pero por ejemplo, si es un dinero que ya estás considerando en tus ingresos y por alguna razón retiras el dinero, lo vuelves a depositar en la cuenta, ese es dinero que ya estás de alguna manera tomando en cuenta para los ingresos, no hay que tributarlo doble. Pero la realidad es que, aunque esos movimientos sean normales, si tú tienes una cuenta de empresa es porque esperas generar algo con esa empresa y esa empresa obviamente tiene que declarar impuestos y tiene una responsabilidad fiscal. Sí, pero
como tú dices, cuando se hacen ese tipo de transferencia, en este caso lo podemos llamar abono a capital, pero cuando, por ejemplo, una transferencia de otra persona que es distinta a ti, distinta al dueño de la compañía, hace esa transferencia a la empresa, ya ese es otro tipo de trato, porque ya no eres tú el que está abonando directamente. Entonces, ¿qué se haría en ese caso si esa persona hizo ese tipo de errores? ¿Debería declarar eso como ingreso o se entiende pasar como la una página? venta? No, no se puede pasar página. Sin duda hay que buscar el tratamiento fiscal correcto. Y si estás recibiendo una transferencia en tu cuenta bancaria es porque estás generando un servicio o una venta. Exacto. Indirectamente del por qué. Ahora, sí he visto, porque le ha pasado a algunos dueños de negocios, cayendo en el error de mezclar personal y negocios, es que por cuidar la salud, digamos, bancaria de su cuenta personal y evitar riesgos, colocan su cuenta de negocios para recibir sumas de dinero que fue, por ejemplo, como si yo te prestara a ti y cuando tú me fueras a devolver el dinero yo te dijera que lo depositaras en mi cuenta de negocios. Ese tipo de transacciones, realmente lo mejor es tratar de evitarlas, porque ¿qué ocurre también a nivel contable? Estás de alguna u otra manera interrumpiendo la secuencia y estás ensuciando, digámoslo así, lo que es tu contabilidad. Yo entiendo que a veces es como que quieres usar los beneficios de tener una cuenta de negocios, pero realmente si la tienes para tu negocio, tienes que darle prioridad a tu negocio. Básicamente y más nada que eso. Porque si cualquier otra persona te transfiere y llega una auditoría, podemos llegar a lo mismo. No te vas a salvar. Mientras tú no tengas esa prueba, lo primero que va a ocurrir es que lo van a tomar como un ingreso. No lo van a dejar pasar por el beneficio de la duda. Más bien, en cuanto esté el beneficio de la duda, van a preferir tomarlo en cuenta como un ingreso. Sí, a menos que, por ejemplo, que como lo que me dijiste que le pasó a ese conocido que tienes tú, que puede ser de que tengan una carta de que fue un préstamo y a través de un préstamo no se pagan impuestos. Pero si no fue así, no tienen nada, entonces es el problema, pues, de que... Siempre tiene que haber un aval de lo que está ocurriendo que tú puedas exponer y explicar. Documentar, exactamente. Sí, vámonos ahora a la siguiente pregunta. ¿Pagar gastos en efectivo ayuda a reducir impuestos? ¿Por qué me estás haciendo esa pregunta? ¿Con qué intención? Bueno, la realidad es que el manejo del efectivo es también un tema con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si tú generas ventas, si tú generas propinas, que las propinas es algo nuevo este año. Y más que todo con latinos. Y más que todo con nosotros los latinos. Inclusive, vamos un poco más allá, el manejo de CEL. CEL puede ser tratado como manejo efectivo. Y básicamente este tema es muy delicado porque siempre pasa que como el efectivo, cuando hablamos literal de la moneda en nuestras manos, o sea, el billete. Del billete, exacto. Sí, ocurre mucho que el cliente dice, bueno, como tengo 100 en efectivo, puedo introducir en la caja 50 y los otros 50 los guardo, y de esos 50 que estoy colocando en caja, voy a gastar los 50 en las compras que tengo que hacer para el negocio. Eso es, de alguna u otra manera... Estafar. Es evasión, vamos a ponerlo así por el nombre que tiene. De alguna u otra manera es evasión. Entonces, por mucho que se preste o por mucho que se propicie la situación, el efectivo, si es de tu negocio y lo estás generando como una venta, deberías de también contablemente llevarlo registrado. Egresos e ingresos. Sí, exacto. Y las personas que ganan con, como dices tú, propinas en efectivo y todo eso, deberían de ser declaradas. Exacto. Y bueno, este año más bien para muchos es propicio, porque si califican para las normas, obviamente tenemos un beneficio en propinas este año. Entonces, a veces eso va a ayudar y ahora esto va a ser un antes y explica ese beneficio, porque creo que es por 3 años. Sí, va a ser desde el 2025 hasta el 2028. Hay que tener propinas calificadas y, por ejemplo, lo primero es entender que sea de un negocio o de una actividad que califique para recibir propinas. Ejemplo, mis clientes no me dan propina usualmente porque yo cargo el fee de mi servicio y eso es todo. Si yo este año fiscalmente quiero declarar propinas, es como que no es ordinario que yo en mi tipo de negocio yo obtenga propinas. Entonces, lo primero es que tiene que ser un negocio que califique. Por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, a un servicio de barbería, de spa, tienen que estar debidamente documentadas. Volvemos a lo mismo. O, por ejemplo, cuando se trata de delivery, también que muchos clientes manejan para aplicaciones. Y en lo personal creo que a muchos les va a ayudar esto porque estamos volviendo a lo mismo de tener empleos por cuenta propia, donde además ahora de deducir millas, puedes deducir, por ejemplo, propinas. Okay. Y esto lo podemos hacer por los próximos 4 años. Entonces, el manejo de propinas más bien este año
De hecho, en muchas declaraciones va a ser un antes y un después, porque ahora sí conviene declararlas, entonces vamos a ver tal vez muchos antes y después en las declaraciones de algunos clientes. Y cuando me habla de delivery, se me vino a la mente que, por ejemplo, si trabajas en una aplicación de delivery como Uber Eats, ellos te dan una 10.99 con el monto total. ¿Y cómo sé cuánto gane de propina? Bueno, una de las mejores aplicaciones para trabajar es precisamente Uber o Lyft, por ejemplo, incluso hasta DoorDash, porque las tres, de alguna manera u otra, te dicen exactamente el monto para el que califican tus propinas. Uber, de hecho, y está esa confusión para muchos clientes, que por ejemplo, no todos los clientes reciben su 1099 NEC o su 1099 K. Pero realmente igual tienes un resumen de ganancias y pérdidas de la aplicación. Y realmente a veces ellos no emiten esta forma si no generaste con ellos más de $20,000. Pero igual tienes un resumen que indica que ganaste más de $600. Entonces, de alguna u otra manera, tú tienes que incluir esas ganancias y ese resumen es muy completo porque de una vez incluye los fees de la plataforma, incluye también lo que generaste en millas con los viajes que recorriste con ellos y también en una parte, tal vez en la tercera hoja o la segunda, dependiendo de la aplicación, de una vez indica las propinas que tú recibiste con ellos y el pago base adicional. Y específicamente DoorDash le está enviando un correo a todos sus clientes donde especifica las propinas calificadas para este año. Ok, y con respecto a eso también tenemos sobre el sobretiempo, ¿cierto? Sí, también hay un beneficio en el overtime que está siendo un poquito confuso porque realmente hay que calcular el pago extra que recibimos del pago por hora. Y a veces muchos clientes, por ejemplo, piensan que es el total. Piensan que es el total del overtime, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Si tienen una W2, van a observar su W2 y la W2 puede indicar en la casilla 14, puede indicar si, por ejemplo, Premium Overtime, ese va a ser el monto directo que va a aplicar, o si dice, por ejemplo, OVA, que también lo dice, y el monto puede ser el monto directo. Y de igual manera, ese monto se puede comparar con el último pay stop y ahí es donde vamos a ver cuánto fue el overtime que tuvieron hasta la última fecha del año y allí comparar. Si no está en su W2, pero está igual en su talón de cheque, igual lo pueden aprovechar el beneficio, solamente que de nuestro lado los preparadores, por ejemplo, lo manejamos distinto. Sabemos el monto y aparte hacemos el cálculo para saber solo el extra. Calificado, exactamente. Sí, tengo un cliente hace unos días, estaba preguntando sobre eso y en su talón de pago no estaba estigmatizado cuánto era el sobretiempo que ganó en el año, ni tampoco estaba en la W2. ¿Qué se puede hacer? Lo ideal sería contactar a la empresa. Incluso hay empresas que, como no lo pudieron ver, están enviando una carta a sus empleados indicando el overtime que... Y con eso funciona. Sí, con una carta oficial del empleador, además de la W2 o por ejemplo el pay stop, cualquiera de los tres funciona. Pero, como todo con el IRS, tiene que ser documentado. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Tener pérdidas en papel puede ser algo positivo a nivel fiscal? Ok, no. Bueno, como decía al principio, si tus declaraciones de impuestos son tu pasaporte financiero, ¿qué crees tú que va a opinar la persona que te evalúe si tú solo presentas pérdidas? Ahora, hablando más de un auditor experto, ¿qué crees tú que va a opinar, por ejemplo, de un empleado por cuenta propia que siempre presente pérdidas? Sí, que de hecho ellos se dejan llevar muchas veces por estimados que ellos tienen sobre ese mismo tipo de negocio. Exacto. Si este mismo tipo de negocio comúnmente el 30% tienen pérdidas porque este tiene 100 en los últimos 3 años. No, y es que vamos a la lógica. Bueno, precisamente los negocios siempre se estipulan, están estandarizados y codificados. Y además de ellos manejar sus propias estadísticas, y ahí es donde vamos siempre a lo ordinario, a lo necesario, a lo real. Como pensar, ¿por qué tienes 5 años en el mismo negocio si no te da ni para comer? Y ahí es la pregunta, o sea, a veces es la situación de, es entendible que tú inicies un negocio en los últimos 3 meses del año. En los últimos 3 meses del año todo es inversión, es real. Estás invirtiendo, puedes reflejar una pérdida, pero que al final tú sabes que es tu inversión, es solo un número. El segundo año al declarar, como quien dice es tu primer año completo operando el negocio, todavía es un poco normal que los números no sean tan beneficiados porque aún estás invirtiendo. Pero deberían mejorar un poquito aunque sea, Pero ¿no? debería notarse una diferencia. Ahora me dices tercer, cuarto año consecutivo y tu negocio sigue en lo mismo, es
algo no Haz está otra cosa funcionando. porque no te Ese está negocio yendo no te bien. da, ese negocio no te funciona, ese O profit estás no... diciendo mentira. Exactamente, es todo cuestión de lógica. Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Comprar un vehículo a nombre de la empresa siempre conviene fiscalmente? Yo misma fui presa de esa. No siempre, no siempre. Lo pongo así de sencillo porque incluso a mí me encanta decirle a los clientes, yo pagué la novatada. Cuando yo leí eso, porque a veces ahorita somos víctimas a veces de mucha de información que está en las redes, Que hay demasiada. que es demasiada. Ahorita más bien estamos sobreestimulados en información. Lo vi fácil, yo dije, lo puedo poner el nombre de mi empresa, califica. O sea, yo lo vi muy sencillo, yo lo hice. La cuestión de esto al momento de declarar impuestos son dos cosas. Uno, yo recorrí con el vehículo cierta cantidad de millas y la deducción que me iba a dar por esas millas era la misma deducción, bueno, no era la misma, era casi la misma que yo iba a obtener al depreciar el vehículo. Entonces dije, ¿es obligatoriamente tener vehículo a nombre de la empresa? No, tal vez solo pude haber contabilizado las millas bien y listo, lo hubiese puesto en millas porque al final, dependiendo del vehículo, si el monto es parecido, es preferible colocar las millas y no utilizar el vehículo porque depreciar un vehículo de una vez tiene las pequeñas letras de que tienes que hacerlo durante la vida útil de ese vehículo. Si lo haces desde la primera vez, tienes que hacerlo al año siguiente y al año siguiente para seguir recibiendo deducciones por depreciación. Y si por X o Y llegas a dejar de depreciar el vehículo, vas a recapturar todo lo que ya obtuviste. Entonces, digamos que al final no caí en depreciar el vehículo, pero tuve todo el trámite para nada, de colocarlo a nombre de mi empresa y todo eso, para nada, porque después me di cuenta que no era rentable. Sí, y otra cosa que me perdí un poco con lo que me dijiste, solamente quiero recapitular lo que dijimos. Dijiste que habían dos tipos de depreciaciones, ¿cierto? Uno por millaje, Ajá. que es dependiendo de las millas que hagas, ¿cierto? Correcto. Y el otro es por depreciación que le dicen estándar, del precio de que esto costó el vehículo, lo divides entre el tiempo útil del vehículo. La vida útil del vehículo. Perdón, de la vida útil del vehículo, que comúnmente son 5 años si es estándar. Ok, cuando tú me dices, si tú tienes una empresa o trabajas de manera personal, si tú tienes una empresa y tu carro está, ejemplo, de manera personal, tú puedes depreciarlo de manera estándar o de millas o no se puede, aunque no esté a nombre de la empresa. Lo ideal es que tú puedes tener, por ejemplo, y eso se ve ahorita, tú estás iniciando, no vas a tener para tener dos vehículos. Y es entendible que al principio tú cedas parte de tus propiedades para el fruto de tu negocio. Si lo usas a nivel personal, es entendible que, por ejemplo, el 50% de las millas que recorra el vehículo sea, por ejemplo, para efectos del negocio y otra cantidad de millas sea a nivel y uso personal. Ahora, lo ideal es que si vas a depreciar a nivel de vida útil el vehículo, esté a nombre de la empresa y sea solo el uso exclusivo de la empresa. Y si no está a nombre de la empresa, no se puede hacer porque lo están compartiendo. Solo se puede hacer por millaje. Solo sería millaje, exactamente. Es como yo lo evalúo. Sé que siempre hay como, digamos... Sus lagunas fiscales. Sí, hay unas lagunas fiscales, ambigüedades o unas tildes que tal vez no vemos todos iguales, pero digamos que es lo lógico. Si ya tú tienes para tener dos vehículos, uno personal y uno de la empresa, quiere decir que el de la empresa es netamente de la empresa. Incluso está la estipulación de que si es un vehículo del negocio, puede tener incluso identificación del negocio porque todo lo que tenga el logo de tu empresa puede ser deducible. Pero realmente tiene que ser aquellas cosas, volvemos a lo mismo, ordinario y necesario. Claro. Siempre tiene que haber una lógica de por qué estás haciendo el movimiento. Sí. Ahora vámonos con la siguiente pregunta. ¿QuickBooks puede reemplazar a un contador o asesor fiscal? No, pero ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque volviendo al principio, si nos hacemos el hábito de colocar, por ejemplo, todas las transacciones en la cuenta que se debe, por lo que quise decir, básicamente puedes enlazar tu cuenta bancaria con QuickBooks y vas a tener la ventaja de ver las transacciones, automatizarlas y básicamente, después de tener la consulta con alguien que te puede ayudar a nivel de QuickBooks, vas a tener automatizado todo lo que es la parte de la contabilidad o gran parte de ella y esto te va a poder ayudar a tomar decisiones financieras sobre tu negocio. Ahora, realmente, ¿quién es quien te ayuda a interpretar esos números? Sí, ¿y qué es QuickBooks? Que no sé si lo dimos previamente, pero para que las personas asumimos y Dios mío, no sabemos si todos los que están viendo saben. Sí. Es una plataforma que es muy completa y es una herramienta a la que cualquiera puede acceder y esta herramienta incluso trae
cuando compras el primer mes trae asistencia de su mismo soporte para ayudarte a establecer primero tu contabilidad. Ahora, muchas veces queremos que alguien lo haga por nosotros porque realmente es más cómodo que alguien que ya lo ha hecho miles de veces de tu confianza lo haga por ti. Está 100% viable y es entendible. Pero esta herramienta a nivel administrativo para cualquier empresa es muy completa porque te permite llevar payroll, te permite llevar registros de facturas, invoices y también te permite incluso hacerle los cobros a tus clientes dependiendo del tipo de negocio que tú tengas. Y vas a llevar también la contabilidad, vas a llevar los reportes financieros. Entonces es demasiado completa. Incluso tenerla es como tener directamente un punto de venta que te va a ayudar o te va a permitir como pequeño negocio darle a tus clientes opciones de pago. Que a veces uno lo que tiene es él, y seamos honestos, si vas a tener un negocio tienes que comenzar a formalizarlo no solo por el registro, sino también por la forma en la que te pagan, y lo mejor es que sea por métodos de pago serios, una tarjeta de débito, tu tarjeta de crédito, o inclusive hasta opciones de pago Pay Now, Buy Later, que incluso hasta se las puedes ofrecer a tus clientes. Y esta herramienta tiene todas esas opciones, es muy completa en ese sentido. Okay. Y siempre recomiendo utilizarla. Ya cuando el volumen de transacciones empieza a ser alto, ahí sí, entonces comenzar a buscar expertos y todo eso, pero siempre ayuda, es muy buena. Sí, y que de hecho QuickBooks tiene la opción de que tú puedes agregar a tu contador y él puede revisar. Exactamente, le das acceso a tu contador y así queda el registro de tu cuenta y el contador, el trabajo, las transacciones y todo eso. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Si una persona pudiera hacer solo una cosa este año para mejorar su situación fiscal, ¿cuál recomendaría? Hablamos de una persona normal, con W2, una persona que no tenga empresa, una persona que quizás va empezando aquí a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué podría hacer si no sabe sobre sus impuestos? ¿Qué debería aprender? ¿Qué debería ver? Bueno, depende. Si estamos hablando de una persona normal, tal vez lo primero sea consultar. Tal vez lo segundo, y bueno, ya en la consulta entonces ver realmente el nivel de necesidad o ver realmente hacia dónde hay que orientar a la persona. Si solo educarla o si por lo menos planificarse, pero sin duda tiene que hacerlo durante el mismo año fiscal, porque de esa manera todas las situaciones pueden ser corregidas. Ejemplo, pasa que a veces cuando estamos empezando a trabajar en una empresa que te contrata por W2 por primera vez, si por error llenas mal tu W4, lo ideal es que esta W4 sea corregida lo antes posible para que no tengas problemas al momento de declarar tus impuestos al siguiente año. Entonces, digamos que la clave está en consultar, revisar y hacerlo durante el mismo año fiscal. Sí, y una persona que trabaje como empleado independiente o sencillamente tenga una compañía, todavía. ¿qué le recomiendas? ¿Qué podría hacer en el momento de comenzar a trabajar en este cierto tipo de negocios y quiere comprar una propiedad? ¿Qué debería hacer para que pasen esos 2 años? Planificarse, sin duda, planificarse. Y si te pones a ver, independientemente del tipo de ingreso o de la cantidad de ingresos, todo está en hacerlo con tiempo. Si tú te planificas en el mismo año fiscal, tú puedes tomar acción desde ese mismo año fiscal y no vas a pagar las consecuencias, sino que prácticamente vas a prevenir lo que pueda ocurrir. Ejemplo, hablé del caso más sencillo, que es donde llenas mal tu W4, pero ¿qué puede pasar de un empleado que tiene W2 que sus ingresos este año pasan a ser de $60,000 a $120,000? Esa persona tal vez necesite comenzar a evaluar cuentas de inversión, por ejemplo, y no directamente una propiedad de inversión, pero sí puede comenzar a evaluar la posibilidad de tener una cuenta de inversión que le permita reunir para el retiro, por ejemplo. A veces es algo tan sencillo como eso, pero eso lo sabes si consultas con alguien que te pueda ayudar a decir, aquí va a pasar algo. Y ya hablando de emprendedores, todo depende, por ejemplo, si están iniciando, saber que indistintamente tienen que documentar, y todo eso se va a decir en una consulta. Alguien que te pueda ayudar, inclusive ahorita con tantas herramientas de inteligencia artificial, se le puede comentar el escenario al más cercano, más personalizado, a nuestro amigo que todo lo sabe, y te puede decir las diferentes cosas. ¿Quién es ese amigo? ChatGPT. Para todo. ChatGPT. Te puede decir, incluso esa pregunta que me hiciste de QuickBooks, yo incluso hasta hoy la tomaría más bien con la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar un contador? La verdad es que avanza tanto que muchos piensan que sí, pero todos de alguna u otra manera hemos sido testigos de cómo a veces la experiencia que tenemos nos permite adelantarnos a posibles errores o a posible información que está faltando tomar en cuenta para evaluar un escenario.
Y es allí donde digo, tal vez los puntos de vista no son siempre los mismos. Y aunque la inteligencia artificial sea maravillosa, a veces, digamos, es todavía lo suficientemente buena como para hacer un muy buen apoyo del contador, pero tal vez no para reemplazarlo aún. Sí, yo agregaría en eso, en la organización, siempre recordar impuestos estimados. Dios mío, sí. Porque si quieres, en este caso, comprar una propiedad o que tu negocio crezca y obtener préstamos, necesitas pagar impuestos. No puedes poner todo en deducciones. Y si tú, aunque sea, está mal organizado, pero tienes impuestos estimados, el contador a final de año te va a poder organizar un poco, pero si no haces impuestos estimados no vas a poder pagar porque no tienes dinero. Exactamente. Siempre es bueno. La organización es clave. Exacto. Y si van a empezar un negocio, sé que, por ejemplo, es muy sencillo sentarse, registrarlo. Pero básicamente no es registrarlo, porque eso toma 5 minutos, ejemplo, 10 minutos. La realidad está en que va después del registro. Ya tienes un negocio, ya tienes que verte como un dueño de empresa. Y una empresa no es cualquier cosa. Ya es como que, ok, ¿cómo voy a llevar mi empresa? Totalmente. Entonces ya ahí es donde busca la ayuda de alguien que te pueda orientar mucho más y te dé tal vez un poquito más de información que te pueda ayudar a que prevengan cosas y de que sea lo que sea, ya lo hemos visto todo, hemos vivido todo y les podemos ahorrar muchos problemas. Exacto. Ahora otra pregunta. Ahora otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable hablar con un profesional de impuestos y no solo en tax season? Creo que eso lo hablamos previamente y tú dijiste que recomendabas mensual, trimestral o anual dependiendo a las transacciones y quizás a los ingresos que tenga la persona. Sí, viéndolo desde ese punto de vista es una opción y básicamente al menos una vez al año a veces se hace junto con la misma declaración de impuestos para que el cliente entienda cómo le fue el año pasado y la razón de todo. Y tal vez aprovechar esa misma oportunidad para entonces evaluar opciones para el mismo año que está en curso. Pero sin embargo todo depende del escenario fiscal. Por ejemplo, si estás hablando de un pequeño negocio, sí, o al menos unas 2 veces al año, una al iniciar para que tengas un plan y una ya antes de finalizar el año para que sea lo que sea que se pueda hacer antes de cerrar el año, se pueda hacer para prevenir o ajustar, mejor dicho, según cómo te ha ido con el plan que se hizo inicialmente. Pero sí, digamos que al menos 1 o 2 veces al año hay que hacerlo, no está nunca de más. Claro, y también, como dices tú, depende si eres independiente o si trabajas en un empleo, porque si trabajas en una empresa, entonces no, y si no ese año vas a tener el mismo ingreso del año anterior porque eres estable y tienes, por ejemplo, 3 años ya en el mismo empleo, tal vez no sea necesario tanto tiempo. Pero, por ejemplo, en una de las asesorías que daban estos días, la cliente me comentaba que era la primera vez que iba a tener un hijo. Entonces ya su escenario fiscal cambia. Y era la primera vez que también iba a declarar como una persona casada. Y ella dice, yo he tenido el mismo empleo todo este tiempo, pero ahora voy a declarar casada y estoy embarazada. Entonces es como que, wow, su escenario fiscal está cambiando totalmente. Y es válido que ante eso más bien ella quiera consultar a algo, porque básicamente anteriormente incluso hacía sus impuestos sola. Exacto. Entonces ya ahora dice, ok, mi escenario cambió, quiero buscar la ayuda de alguien que me dé más información. Sí. Otra pregunta, ¿cómo funciona la depreciación y por qué es tan importante en bienes raíces? Como lo hablamos también hace poquito, explícale a los clientes eso de la depreciación cuando son propiedades de inversión, porque cuando son residencia principal es diferente, ¿cierto? Sí, cuando son propiedades de inversión es donde más nos ayuda y es básicamente donde vemos más estrategias fiscales, porque eso te ayuda de alguna u otra manera, ya dependiendo de los ingresos que se esté manejando, porque no es una estrategia que tal vez se le recomienda utilizar una persona con bajos ingresos, o a ¿no? una persona con ingresos bajos, exacto. Ya son estrategias que te permiten de alguna u otra manera hacer que el dinero quede de tu lado. Y esto depende ciertamente de los ingresos que estés teniendo y también de qué tipo de planificación la persona quiere. Porque a veces con simplemente tener una propiedad de renta donde apliques, por ejemplo, o incluso tu propia vivienda, que puedes aplicar la regla Augusta, eso te puede ayudar a ahorrar algo de impuestos en el año. Pero es realmente cuánto quieres ahorrar y cómo lo vas a hacer, porque ya tener una propiedad de inversión a través de la depreciación es donde evaluamos lo que dijimos al principio, las ganancias de 200, o sea, lo de tener ganancias de 250,000, que tú puedas, si cumples las reglas de los 2 años, no tener que pagar impuestos por esas ganancias.
pero tiene sus reglas. Entonces es cuestión de, ¿estás dispuesto a tener una propiedad, tenerla por ese tiempo, comprar una nueva y así sucesivamente? Sí, te permite de alguna u otra manera tener dinero de tu lado. Sí, cuando es tu casa como residencia principal no puedes depreciarla porque puedes utilizar otros tipos de gastos si estás haciendo de otra manera, pero no tiene nada que ver con eso. Y allí es donde, por ejemplo, básicamente cuando los clientes te buscan, que por lo menos llegan y dicen, mira, quiero invertir, ¿qué es lo que tú primero, por ejemplo, le preguntas a los clientes para que ellos sientan de verdad si están listos o no para invertir? O sea, por ejemplo, porque a veces pasa, y creo que hasta a mí me ha pasado cuando yo voy con una idea, yo puedo decir, este es el año que voy a comenzar a invertir. Y tal vez yo puedo decir, sí, porque quiero ahorrar en impuestos. Pero realmente cuando llego a ti, que eres mi realtor de confianza, y yo digo, Juan Marcos, quiero comenzar a invertir este año, ¿cuáles serían las preguntas que tú me harías, por ejemplo, para saber si estoy lista para invertir, si realmente puede ser sostenible en el tiempo la inversión que yo vaya a hacer y todo eso? Primeramente, yo hablo de dinero. Realmente, cuando uno quiere invertir en bienes raíces, ya no va a ser igual que como tu casa propia, que vas a dar el 5% inicial, sino que tienes que dar el 20%. Y lo más importante para saber si es una buena inversión es que luego que des el 20% inicial, la hipoteca y el pago mensual, cuando tú las vayas a alquilar, sea menor al pago mensual. Un ejemplo es si una casa, una propiedad de inversión que vas a comprar cuesta $400,000, el pago de hipoteca son $3,000 y tú la vas a alquilar en 2,800. ¿Eso qué? Una mala inversión, porque van a quedar $200 en negativo. Entonces, para mí lo primero es cuánto dinero tienes para invertir y si paga, como habíamos dicho previamente, la hipoteca, el pago mensual es una buena inversión. Entonces yo primero diría si estás preparado y también es que tengas el dinero y que no gastes todo el dinero en ese 20%. Tienes que tener, para mí, siempre veo como una persona conservadora 6 meses de fondo de emergencia en tu finanza. Si veo que tienes 6 meses de fondo de emergencia en tu finanza y también digo que tienes que tener 3 meses para poder pagar la hipoteca si no alquilas la propiedad. Si tienes esos 6 meses de fondo de emergencia, tienes luego de dar el 20% inicial, también los 3 meses para pagar la hipoteca, podría ser una buena inversión. Ok. Y usualmente, por ejemplo, al cliente, ya yo aquí estoy buscando información para mí, pero digo yo, usualmente, por ejemplo, estamos hablando de que la hipoteca al menos sea pagable desde el mismo pago mensual, valga la redundancia, o sea, que el pago mensual yo lo pueda cubrir con el pago que voy a cobrar por la renta de la casa, ¿cierto? Sí, eso es de manera más rápida, pero te lo voy a explicar qué es lo que yo veo comúnmente. De hipoteca, $3,000 y tú vas a alquilar esa propiedad en 3,200. Ese 3,200 es bruto, ¿cierto? Tú no puedes tomar ese pago del neto. Tú tienes que decir, luego, si le quito ese 15%, solamente vamos a dar un ejemplo, que me quedan 2,800 y el pago de la hipoteca son 3,000, entonces estás en negativo. Porque tú no te puedes basar en el monto bruto de los 3,200, sino en los 2,800. Porque esos 400 lo tienes que guardar en un fondo que vas a gastar en reparaciones y vacancias si no se te alquila. Entonces, allí es que hablo de que la persona no solamente se puede basar en, mira, me va a quedar $200 o me va a quedar $100 luego que ya pague la hipoteca. No, no te van a quedar eso porque ese es el monto bruto. Tú vas a tener que sacar de un fondo para hacer esas reparaciones porque no lo ves a corto plazo. Y mucho menos lo ves si es una casa nueva. Pero si es usada, lo deberías de tener en cuenta siempre. O sea que básicamente yo tengo que, para saber si es un buen negocio el que voy a hacer o no, yo debería de calcular que después de rentar la casa al precio que esté en el mercado, yo restaré el 85% y ese 85% tiene que ser igual al monto que... Más 5% que es la utilidad que te va a quedar. Si es igual, estás haciendo como una inversión en cero y nadie invierte para no ganar nada. Yo diría con un 5% más luego de que le sacaste ese 85%. Ok, entonces básicamente si la propiedad que me están ofreciendo, yo calculo que después de pagar, digamos, recibir la renta y pagar la hipoteca, quedo con un 15%. Más 5, que en total sería el 20%. El 20% estoy bien. Estás bien. Ese es estoy con mi profit y todo, básicamente. Sí, estás con tu profit, pero el más bajo, que es el que yo recomiendo, que es el 5%. Obviamente, si es más, es mejor. En este caso, con estos intereses, es más complicado tener una utilidad más alta. Pero si te vas con el 5, está bien.
Ok. estás haciendo un buen negocio. Ok. Y usualmente ahorita, por los montos que estamos hablando, ¿es así como está el mercado ahorita aquí en Dallas o cómo está funcionando? O sea, casas de, por ejemplo, $400,000, ahorita para invertir, estamos hablando de que eso serían más o menos los números de una hipoteca. Bueno, eso también depende mucho si son casas nuevas o casas usadas, casas en reventa. ¿Qué depende? Es que las casas nuevas ahorita en Dallas están ofreciendo incentivos. Están ofreciendo incentivos de bajar la tasa de interés, y cuando te bajan la tasa de interés te baja el pago mensual de una manera considerable. Si es una casa en reventa, no, eso no son los montos. Posiblemente son $1,500 o $2,000 más a lo que te dije. Bueno, entonces si quieren evaluar ya entonces un poquito más, tienen Sí, que contactar a Juan Marcos para poder entonces evaluar realmente su oportunidad de inversión. Sí, en este caso el entrevistado ahora soy yo y mi invitada Sí. es Victoria. Bueno, si te quedaste a ver este video, es bueno que te suscribas, que le des me gusta, y también si quieres contactar a Victoria Vergara, acá está la información de contacto acá abajo, y también que dinos tu número de teléfono, tus redes sociales, y también si tienes alguna oficina en Dallas de que las personas te puedan contactar. Sí. Bueno, me encanta atender a todos mis clientes, ya sea por mensaje o por llamada. Siempre podemos agendar 40 a 45 minutos. Lo hago de forma gratuita para cualquier consulta que quieran hacer, así que estoy súper a la orden. Pero sí es bajo disponibilidad porque obviamente ahorita estamos en temporada. Así que también tengo muchas consultas con clientes que quieren ver su situación fiscal. Pero me pueden encontrar en Instagram como Nexus Financial LC, que ese es el nombre de mi compañía, y también me pueden contactar al 469-473-5723. Ok, ya saben tu información. Y siempre recuerda suscribirte en este canal de Viviendo en Dallas, y también deja comentarios de los próximos videos que tú quisieras ver, porque es la manera que yo sé si te están gustando los videos y cuáles son los videos que quieres que yo haga en el futuro. Todavía no hemos terminado, Victoria. Y dar like. Ya. Exacto, dar like, que se me olvida eso, pero sí, también dar like. Una de las otras preguntas, ya nos quedan bastante pocas, una de las preguntas que hasta yo me hago como realtor, si se lo hago a los clientes, quiero ahora que me la respondas tú, a ver si piensas lo mismo que yo. ¿Crees que es necesario buscar un trabajo W2, en este caso como un empleado en una empresa, para poder comprar una propiedad más rápido, o que se queden haciendo, en este caso, delivery o cualquier trabajo como independiente? Depende del escenario, porque una cosa es que, por ejemplo, a veces he visto casos, y me imagino que tú también los has visto casos, de verdad el cliente tiene el ingreso, de verdad el cliente tiene ingresos de más de $200,000 al año, y lo vemos mucho en el área de construcción. Pero tienen una mala planificación, ya necesitan esperar 2 años más de impuestos. Exactamente. Si ¿Deberían o no? Depende de qué tan rápido quieran su casa. Sí, yo realmente digo que si quieren su casa, pasen a ser un trabajador W2, porque luego tienen que esperar 24 meses. Exacto, o sea, todo depende realmente, porque si quieres tu propiedad ya, y también es, por ejemplo, esta persona que puede ser fácil, ese hermano latino que se dedica a la construcción, es contratista y genera más de $200,000 al año. Básicamente, después de ser su propio jefe y generar tantos ingresos, puede que le cueste mucho buscar un empleo por W2, pero ahí es entonces donde te diría, ok, ¿por qué no eres tu propio empleado? Porque aún no te organizas fiscalmente para tener tu empresa, para tener tu W2 a través de tu empresa, que aún así puede que haya un poco de escrutinio, pero aunque estés muy bien organizado, puedes tal vez llegar a tu casa. Igual va a requerir tiempo y todo, pero es mucho menos. Exactamente, entonces depende de cuál sea la prioridad del cliente. Y si ya estamos hablando de, por ejemplo, aquella persona que es contratista independiente, pero es con aplicaciones, ya ahí estaremos hablando de una persona que tal vez máximo pueda generar alrededor de $80,000 al año. Todo depende del tiempo que le dedique a las aplicaciones, y depende también del área y todo eso, porque hay personas que de verdad trabajan más de 14 horas, se dedican muy fuerte a este tipo de aplicaciones y generan esa cantidad de dinero al año, y allí es donde entonces diría, yo sé que tú generas mucho dinero, pero entonces trata de bajarle un poco las aplicaciones, obtén tu W2 y no dejes tu otro trabajo, y así vas a combinar ingresos y vas a tener algo que te ayuda con la estabilidad. Realmente decisión del cliente, qué tan prioridad para ti es tener una casa para tomar la decisión más rápida o la más inteligente justo ahora. Ok, tu respuesta sería depende de la prioridad del cliente. Sí, yo siempre obviamente recomendaría la W2, te va a ayudar mucho. Y depende entonces en el escenario, puedes buscar equilibrar ambas cosas, puedes buscarlo dependiendo de tu negocio, siempre va a estar la opción, pero sin duda es muy recomendable tener la W2. Ok, otra pregunta sería, hay personas que compran y venden acciones, hay personas que compran y venden criptomonedas, que hacen trading, ¿de eso se pagan impuestos? Sí, de hecho en mi formulario
que manejo con todos mis clientes que ustedes van a llenar. Una de las preguntas es si manejo criptomonedas durante el año, porque aplicaciones, o mejor dicho, plataformas como Coinbase, para tener Coinbase, una de las cosas que te van a solicitar aquí es tu Social Security. Y es porque a final de año te van a emitir la debida planilla que debes tomar en cuenta con tu preparador de impuestos. Entonces, este tipo de negocios también requieren su planificación, porque es muy sabroso generar ganancias. Incluso a veces en este tipo de inversiones se ve mucho lo que son los saltos y ese tipo de cosas que te dejan un muy buen profit. Y dependiendo de los profits que vayas a tener, entonces si al final de año vas a tener que tributar y no te planificaste, te va a tomar muy por sorpresa. Sí, y hay personas que me dicen, mira Juan, yo le meto un blockchain, no pongo mi número de seguro social, está fuera completamente de eso. ¿Recomiendas que hagan eso o no? No lo puedo recomendar. Exacto, no debería ser recomendable porque al final de todo, si este país te da tantas oportunidades, bueno, es bueno que hagas las cosas bien para que te vaya bien. Totalmente. Y volvemos a lo mismo, es todo cuestión de, antes de tomar un paso financiero, consulta cómo es todo y así tomas incluso el escenario fiscal como parte de tu factor de decisión. Evalúa qué tanto puede influir en tus impuestos para ver si realmente el paso que quieres dar vale la pena, pero sabiendo que va a tener algo de consecuencias en tus impuestos y por consecuencia algo de que es causa y efecto, porque a veces las consecuencias de generar alguna otra actividad económica es súper bien. Y vamos a lo mismo, tus impuestos son tu pasaporte financiero aquí en los Estados Unidos. Si yo llego y yo te digo, Juan Marcos, yo genero $120,000 al año, o yo te puedo decir, yo genero $120,000 cada trimestre, ¿tú me lo vas a creer sin que yo te enseñe los impuestos? No, tú lo primero que vas a decir, ¿qué estar haciendo? Y luego, si voy a evaluar yo algo contigo, tú me vas a decir, dame tus impuestos, porque yo no puedo tomar con tanta falta de seriedad un monto, o mejor dicho, un monto tan serio, sin algo que lo avale. Claro. Entonces es como que nuestros impuestos son acá netamente ese pasaporte financiero que nosotros necesitamos para demostrar lo que ganamos. Totalmente. Ya creo que profundizamos en muchas de las preguntas que las personas se hacen. Espero que estas preguntas las hayan educado a ustedes en el momento de que ustedes quieran hacer sus impuestos y que ya vieron que no solamente hablamos de bienes raíces, sino en los impuestos como tal para todas las personas latinas que en este caso muchas no saben o declaran los impuestos por primera vez y tienen otra cultura de preparar impuestos que es muy diferente a la estadounidense. Y ya como última pregunta, Victoria, ¿qué le dices tú a los suscriptores o a las personas que se están viendo qué deben hacer? Y ya obviamente lo primero que tú me diste es la organización. Sé que tú dices organizarse. Entonces, ¿qué más le dices aparte de organización a las personas que vayan a declarar impuestos y quieren comprar una propiedad a corto plazo? Que se informen, porque no hay nada mejor que una decisión informada. Cuando el cliente me dice, me robaron porque no me devolvieron mucho, yo le digo, ya te voy a explicar tal vez qué ocurrió con tus impuestos, le pido su copia y entonces en su copia yo le digo, no, aquí lo que ocurrió fue esto, te afectó esto, y ahí es donde dicen, ok, no era un robo, es que tal vez no te informaron o tal vez solamente te entregaron un cálculo y es por falta de información, nos sentimos estafados o de alguna u otra manera sentimos que no estamos obteniendo los resultados que queremos. Entonces, información. Con información van a poder tomar la decisión fiscal que necesiten, la información financiera que necesiten, establecer las metas que necesiten y de eso se trata. Saber que para comprar casa se necesitan 3 cosas principales y una de ellas es los impuestos. Es importante entonces saber allí, ok, si me piden estas 3 cosas, tengo que hablar con un experto sobre estas 3 cosas. Primero con el realtor que me va a ayudar, después tal vez entonces el realtor te indique, habla tal vez con tu preparador, habla tal vez, Dios mío, con tu consultor de crédito. O con el banco. Exactamente. Entonces, información es lo que uno necesita. Y también saber con quién informarte, porque como hablábamos previamente, hay demasiada información. Es bueno que te informes por las personas que tú ves que son más veraces cuando están diciendo las preguntas y más realistas. Y tener criterio. Creo que es muy parte de tener criterio, porque ahorita, como vemos tanta información en las redes sociales, saber que no todo aplica siempre para nosotros, que a veces por los 30 segundos de Instagram o por los 5 segundos de una historia, se generaliza tanto que creemos que todos cabemos en el mismo parámetro, pero la realidad es que hay que tener criterio y decir, yo califico, no califico, ¿qué debo hacer para calificar? Es tener el criterio de la información, de que no siempre es tal cual como suena, y poder investigar e informarse sobre todo. Y obviamente, como dice Juan Marcos, buscar esa persona
que pueda ser como muy transparente y que pueda ser honesto y que te diga las cosas aunque no te gusten. Porque no es decirle al cliente, sí, te voy a devolver $12,000. No, porque a veces es como que sé que te pueden devolver 12,000, pero te está afectando, por ejemplo, tu seguro médico. Exacto. Es como que alguien que te pueda plantear la realidad tal y cual y como es, porque a veces es peor sentirse que te estafen a que veas la realidad, honestamente. Y Sí. bueno. Sí, como dijo Victoria, organización y también información, que te informe con buenas fuentes y no te dejes llevar solamente por las redes sociales. Les doy gracias por quedarse a ver todo este video con Ida Victoria. Como Ida Victoria lo dijo previamente, ustedes pueden contactarla. Ella tiene su propia compañía, los puede ayudar en impuestos. Puede ayudarlo no solamente en Dallas. Yo sí, como realtor, solamente puedo ayudar en la ciudad de Dallas, Houston y Austin, pero ella puede ayudar en todo Estados Unidos, ¿cierto? Sí, puedo ayudar a cualquier persona que esté en los 55 estados de Estados Unidos a hacer su preparación de impuestos y analizar sus impuestos si solo quieren consultar. En mi caso, ella es la persona de confianza, igualmente en la preparación de impuestos, se las recomiendo. Gracias por quedarse en este video y no recuerdes suscribirte, darle me gusta y darle like a este video. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, Victoria. Chao, gracias por recibirme hoy.